Entonces vamos a orar al Señor. ¿Cuál era el nombre de esta persona, Ceci? Jorge. Jorge. Vamos a tratar de orar también por Jorge. Ya, acompáñeme usted ahí entonces en oración. Señor amado, te damos muchas gracias en esta tarde. Queremos honrar tu nombre, queremos glorificarte y también queremos santificar tu nombre, Señor. Te damos las gracias porque tú eres el Dios eterno, el Padre de cada uno de nosotros, Señor, tus hijos. Gracias por adoptarnos y porque nos has dado la bienvenida a tu familia. También te damos gracias, Señor, porque nos has concedido esta tarde, nos concede, Señor, este momento en el que podemos juntarnos. A pesar de las distancias, Señor, podemos acortarlas y podemos reunirnos, vernos las caras, Señor, interactuar entre nosotros. Y lo mejor de todo es poder hacerlo, Señor, alrededor de tu palabra. Te queremos glorificar, Señor, porque sabemos que tú has diseñado la iglesia. Tú la pensaste, Señor, y la hiciste tu cuerpo y tú la amas. Y así como la amas, Señor, tú la sustentas y la edificas cada día. Así que te damos gracias, Señor, porque tú nos has amado tanto que has deseado que nos conozcamos, que nos acompañemos en esta carrera, Señor, de la fe, que nos animemos unos a otros, que nos recordemos las promesas de Cristo, porque sabemos, Señor, que cada día es una lucha en contra de nuestra carne, en contra de este mundo y su influencia. Y por eso gracias porque no nos dejaste solos. Y también te damos gracias porque tú dejaste tu palabra, que es verdaderamente luz, Señor, en nuestro camino. Ella es la que nos va corrigiendo, la que nos va enseñando, la que nos va transformando. Y en esta tarde, Señor, queremos estudiarla y lo primero que queremos hacer es reconocer que necesitamos de tu Santo Espíritu. Señor, nosotros reconocemos que tu palabra es interesante, es llamativa, pero no basta con que nosotros la leamos en nuestras fuerzas. Necesitamos que tú hagas una obra milagrosa, que tú hagas oídos en nosotros para que nuestro corazón pueda comprender lo que tú quieres decirnos. Por eso en esta tarde, Señor, junto con pedirte tu asistencia, te rogamos que nos ministres, Señor. Te pedimos que hoy tú nos des ese pan de cada día que tú tienes para nosotros previsto hoy. Te pedimos que tú nos proveas de tal forma que nuestra vida no salga igual como hemos llegado, Señor, sino que salgamos fortalecidos, animados, ministrados por ti. Señor, también te damos las gracias porque reconocemos que tu obra nunca cesa, que tú nunca descansas de nosotros, que tú nunca te desentiendes de tus hijos. Así que gracias por estar siempre con nosotros, porque tu fidelidad es eterna y tus misericordias son nuevas cada mañana. Y yo te pido, Señor, que tú en esta tarde nos guíes a toda verdad. Y te pido también que Jesucristo sea exaltado y sea el centro de nuestra conversación y de nuestras reflexiones. Sobre todo, Señor, te rogamos a ti que tú nos guardes del error, que nos guardes de hacer alguna interpretación equivocada, errada de tu palabra, que nos guardes, Señor, de hacernos una idea de ti a nuestro propio parecer, y guíanos, Señor, a tu corazón. Y en forma especial, Señor, también queremos pedir por Jorge. Así como él, Señor, hay muchas personas que están experimentando quebranto en su salud. Nosotros pedimos por los enfermos. Te pedimos que tú tengas compasión y misericordia. Y que a este hombre en particular, Señor, tú te le reveles, Señor, en este tiempo. Te muestres a su vida, a su corazón. Que más allá de lo que pase con su cuerpo, porque sabemos que tú eres soberano y tú decides finalmente sobre la vida y la muerte de cada uno de nosotros, te pedimos por su alma, por su eternidad, para que Él te conozca. Oramos también, Señor, por su hermana, para que en este tiempo tú le des sabiduría a Cecilia, cómo conversar con ella, cómo hablar con ella, para que ella pueda ser de bendición y de edificación. Y gracias te damos, papá, porque tú nos escuchas. Gracias porque nos escuchas por los méritos. ¿El máximo volumen? Te bendecimos y te alabamos, Señor, a ti. Te damos las gracias porque estás con nosotros, porque tú te glorificas en nuestro medio. Amén. Amén. Bien, bienvenidos, bienvenidas todas, todos. Vamos a seguir estudiando entonces Éxodo. La semana pasada estuvimos revisando el capítulo 14 y vimos la primera parte. Así que lo que vamos a hacer es leer esa parte, vamos a recordar un poquito lo que hemos estado tratando, de lo que trató, y luego de eso vamos a seguir el análisis. Si no me equivoco, hasta el versículo, la semana pasada llegamos hasta el versículo 18. ¿Sí? ¿Cierto? Sí. Super. Entonces vamos a leer esos primeros versículos para que nos quede clara la idea, para que se refresque un poquito la enseñanza de la semana pasada, y a partir de eso, el día de hoy, continuar con el análisis. ¿Quién podría leer? Marce, ¿quieres tú leer del versículo 1 al versículo 18? Bueno, ya. Del 1 al 18, ¿verdad? Sí. Ya, dice. Habló Jehová a Moisés diciendo:
di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que no nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho esto así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Bien, muchas gracias, Marce, por la lectura. Entonces, si se dan cuenta, estamos en el momento exacto en el que el pueblo de Israel ha salido de Egipto, ¿sí? Este pueblo que estuvo viviendo en este país durante 430 años, llegó a ese país, ¿cierto?, por medio de José, a quien Dios llevó antes, a través de un proceso muy duro que nosotros estudiamos en el Génesis, y se asentó en el momento en el que toda esa región del mundo vivió una severa hambruna. Luego de ese tiempo, ¿cierto?, donde Dios usó a José como un instrumento de salvación para esta familia, para preservar esa vida, y también la de los egipcios, vemos ahí que hubo un cambio de gobernante, y en ese cambio de gobernante los judíos pasaron de ser bienvenidos como, ¿cierto?, visitantes que estaban ahí compartiendo la tierra, a ser oprimidos. Y esa opresión no sabemos cuánto duró en estricto rigor, pero sí sabemos que ya han pasado 430 años en total desde que ellos llegaron a Egipto. Y Dios, entonces, se ha acordado de su pueblo, no que los haya olvidado, ¿cierto? Sino que la Escritura lo dice como una forma de decir que Dios está poniendo en marcha este plan que ya había avisado hace mucho tiempo atrás a Abraham. Y Dios se ha valido de un hombre para llevar a cabo este plan de redención, ¿cierto? Y de, podríamos decir, liberación, que es Moisés. Moisés, que es un hombre que tiene características muy específicas y que lo hacen un ser muy particular, peculiar entre sus hermanos, siendo hebreo y habiendo nacido en un momento donde muchos de sus compatriotas estaban siendo asesinados, ¿cierto? Un bebé que se libró de ser asesinado por los súbditos de Faraón, resulta que es adoptado por la hija de Faraón y es criado en el palacio con Faraón. Por tanto, siendo hebreo,
se ha formado con los mejores de Egipto al alero, ¿cierto?, de la familia real. Sin duda, si nosotros llegásemos a pensar en alguien más capacitado para gobernar a Israel o para liberarlo, ¿cierto?, nosotros pensaríamos en él, porque es un hombre hebreo, pero capacitado como lo es un egipcio. No obstante, sabemos que a los 40 años él sale, ¿cierto?, del palacio a visitar a sus compatriotas, y en su carnalidad, él lo que hace para evitar un conflicto donde ve una situación de injusticia, él mata a un egipcio y lo entierra, lo deja ahí bajo la arenita, pero esto se sabe, y producto de que se sabe, él tiene que salir, huir de Egipto, y se va a la tierra de Madián, donde está 40 años apacentando las ovejas de su suegro Yetro. Entonces ahí ya tenemos a un Moisés de 80 años, que ha pasado, ¿cierto?, de ser uno de los que ha disfrutado de Egipto y del esplendor de Egipto, y ahora resulta que está, podríamos decir, en su vejez, dedicado a algo que probablemente nunca se imaginó hacer, que era cuidar ovejas, y para más remate, ni siquiera son sus propias ovejas, sino que son las ovejas de su suegro. Podríamos hablar quizás ahí de una vida truncada, ¿cierto?, de una situación de crisis en la que probablemente todas las proyecciones que Moisés tenía en su propia vida ya habían quedado en el olvido y ahora estaba resignado a esa nueva vida de pastor en el desierto. No obstante, ahí Dios aparece a Moisés y le aparece con esta llama, ¿cierto?, este fuego que no se consume, que está en una zarza, representando la gloria de Dios de manera visible. Dios mismo haciéndose ver y mostrándose a la vida de este hombre. Y Dios le encomienda entonces emprender esta misión que es sacar a Israel de Egipto. Que él vuelva a Egipto, pero esta vez ya no vuelva ni como hijo de la hija de Faraón, ni tampoco vuelva como un hebreo meramente, sino que vuelva como un representante de Dios, un profeta que habla las palabras de Dios y que va con una palabra de juicio. Y ahí tuvimos nosotros, ¿cierto?, estudiando varias semanas el relato de cómo este Moisés se fue enfrentando a este Faraón tan duro de corazón, que nunca quiso dejar ir al pueblo de Israel de Egipto. Vimos cómo, ¿cierto?, Dios fue trayendo plaga tras plaga, que en realidad no son enfermedades meramente, sino que son verdaderos golpes del puño de Dios en contra del egocentrismo, en contra de la idolatría de este pueblo, y que culmina con un evento muy importante para el pueblo de Israel y para nosotros también, que es la Pascua. Este momento en el que Dios trae la final plaga, que es la muerte de todos los primogénitos. Una forma en la que Dios está demostrando que en realidad el ser humano tiene una deuda pendiente con él. Y esa deuda pendiente lo hace merecedor de la muerte y por tanto del juicio de Dios. Aún en medio de eso, Dios provee, ¿cierto?, una figura que va a acompañar al pueblo de Israel por el resto de su cultura, de su tiempo, en el que van a ser un pueblo y que nos acompaña a nosotros también, que es la del Cordero, que es sacrificado en el lugar del culpable. Este Cordero que muere en lugar de los primogénitos para que los primogénitos no tengan que morir por causa de su pecado. Un Cordero, ¿cierto?, que es sin mancha, macho, y que debe ser apartado por varios días y que luego debe ser inmolado y cuya sangre había que poner en los dinteles de las puertas, ¿cierto?, y en los postes, como un símbolo de que esa casa estaba recubierta por esta sangre. Lo vimos, lo revisamos, y luego de eso, inmediatamente ahí, el pueblo sale de Egipto y sale, ¿cierto?, con la expectativa de una nueva vida. No obstante, no lleva mucho tiempo ahí, salidos de Egipto, que pareciera ser, ¿cierto?, que Faraón vino en sí una vez más y nos damos cuenta de que su arrepentimiento no fue verdadero, porque el fruto de ese arrepentimiento no fue duradero, sino que inmediatamente él y sus súbditos, que ya estaban hartos de Israel y que querían solamente que se fueran, vuelven a pensar las cosas y dicen, oye, ¿en qué estábamos pensando? ¿Cómo fue que los dejamos ir? Volvamos a buscarlos. Entonces, Faraón, en su estupidez espiritual, ¿cierto?, en su locura espiritual, sale una vez más a buscar al pueblo de Israel, pero también tenemos en el relato que el Dios soberano que orquesta las cosas es quien ya tenía previsto que esto sucediera porque él quería, tal como el versículo 18 dice, vestirse de gloria y glorificarse a partir de traer juicio definitivo y final en contra de Faraón. Aún en medio de esta situación donde Dios dice tener el control y Dios ha anticipado a Moisés de que esto va a ocurrir,
Nosotros la semana pasada estuvimos revisando cómo el pueblo de Israel teme en gran manera y se desespera. Y veíamos cómo el fruto de ese temor, de angustia, de desolación que surge, ¿cierto?, ante esto terrible que tiene que haber sido escuchar los carros de Faraón y toda la caballería que se les venía encima, verse arrinconados frente al mar, trae como fruto la queja, el enojo y también, ¿cierto?, esta idea de que en Egipto estaban mejor. Esto es un proceso que nosotros vamos a dar cuenta que empieza aquí y va a acompañar a Israel el resto de su peregrinaje por el desierto. Es como nosotros, Israel. Yo creo que a todos nos encantaría poder describirnos y decir que somos personas que aprendemos rápido. Yo creo que cualquiera de nosotros, si se tuviese que describir para una entrevista de trabajo, uno va a describir sus mejores, ¿cierto?, atributos para ser contratado. Y uno dice, no, mira, yo, si hay algo que no sé, yo lo aprendo rápido, yo tengo disposición a aprender, mira, si algo no lo veo, yo voy a pedir ayuda, voy a confiar en mis colegas, porque uno tiende a pensar como ser humano que tiene esas cualidades y esos atributos. Pero cuando se tratan de lecciones espirituales y cuando se trata de experiencias en las que nuestra carne tiene que ser mortificada, tiene que ser puesta a muerte, resulta que no es tan fácil como llegar y decir, yo aprendo rápido. Y este Israel, que nosotros lo vemos de inmediato mostrando la hilacha, como decimos, ¿cierto? De inmediato mostrando flaqueza, de inmediato mostrando que hay duda en su corazón, incredulidad sobre la obra de Dios, la verdad es que no va a ser la última vez que lo va a evidenciar, sino que esto va a continuar sucediendo, tal y como nos pasa tanto a nosotros, que sabemos que Dios está guiando nuestras vidas, pero inmediatamente cuando vienen las dificultades, las angustias, los momentos difíciles, colapsamos. Y en ese colapso dudamos de inmediato de Dios. Hoy día vamos a seguir entonces estudiando lo que pasa en los corazones en este relato. Y eso es lo maravilloso de estudiar el Antiguo Testamento, que el Antiguo Testamento nos muestra el carácter de Dios, pero también nos va mostrando el carácter de nosotros, los seres humanos, representado en tantos personajes que no están ahí porque hayan sido los más espectaculares, los mejores, los héroes de la fe, esos que nosotros deberíamos poner en el cuadro de honor cristiano y que a los que deberíamos admirar y decir, yo quiero ser como él. La verdad es que todos estos personajes están ahí para nuestro aprendizaje y para mostrarnos que Dios se glorifica aún en personas tan falentes y tan muchas veces quebrantadas como nosotros mismos. Entonces vamos a seguir y vamos a leer entonces desde los versículos 19 hasta el 31, pero vamos a ir leyéndolo y aplicándolo de inmediato para ir avanzando. ¿Quién podría leer el versículo 19 y 20 para que comencemos ya el análisis? Cecilia. Muy bien, Enrique, ha ofrecido ahí a la... Yo no he dicho nada todavía, pero si hay alguien que se ofrezca, no hay problema. Estoy administrando. Pero ofrécete tú por mientras, ofrécete tú, para... Después los demás van entrando en confianza. ¿Le dices a Enrique o a mí? A ti, ¿no? Ah, ya, yo me ofrezco ya, ok. Del 20 al 21. 19 y 20. Hay 20 ya, ok. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para ellos. Y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Ya, de acuerdo al versículo que acabamos de leer, en sus propias palabras y en una síntesis, ¿qué es lo que acaba de suceder que está explicando acá el autor? Vamos a aplicar estrategias durante la lectura. Esto es. Que el ángel del Señor el ángel de Dios iba delante de ellos. Como que él lo iba guiando en donde tenían que ir. Ya, pero a ver, hay que leer de nuevo, porque no es eso. ¿Qué pasa en términos de acciones? Entre ambos campamentos iba el ángel de Dios. Entre ambos campamentos. ¿Cuáles ambos campamentos? El de los egipcios y el de Israel. Ya, muy bien. Mientras que cuando salieron de Egipto,
¿cierto? El pueblo de Israel iba guiado por el ángel de Jehová en representación de una nube y una columna de fuego, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que había una nube guiándolos literalmente? No era un vapor, ni tampoco era algo así como que se asemejaba, no, era una nube que literalmente iba delante de ellos marcando el camino y que en la noche se transformaba en esta columna de fuego. Ahora resulta que se ha cambiado de lugar y se ha puesto atrás de ellos. ¿Por qué razón? ¿Para qué? ¿De acuerdo al versículo 20? Para ocultarlos también de los egipcios. Muy bien, para ocultarlos de los egipcios. Es decir, ya no iba adelante marcando el paso, sino que iba atrás protegiéndolos. ¿Sí? Pregunta, ¿qué atributo de Dios vemos en este versículo expresado hacia los israelitas? La protección. La protección, muy bien. Vemos a un Dios que no solamente está al tanto de que vienen los egipcios, ¿cierto?, en contra de ellos, sino que interviene protegiéndolos. Y esta protección es bien específica, porque ¿qué es lo que estaba haciendo? ¿De acuerdo al versículo 20? Para que no se acercaran, digamos, los unos a los otros. Sí, pero estaba provocando algo en especial. Lean el 20. La nube alumbraba a los israelitas y había una niebla que oscurecía y no podían ver los egipcios a los israelitas. Muy bien. Fíjense bien. La nube pasa, ¿cierto?, a estar en la retaguardia al final del pueblo, y esta nube en la noche resplandeció para el pueblo de Israel al punto en que los guió, les dio luz. Entonces ellos tenían ese resplandor, piénsenlo así como un gran foco, un gran foco que va alumbrando lo que el pueblo va caminando, el camino va siendo alumbrado por esta nube. Pero a la misma vez que para ellos esta nube es luz y por tanto guía en el caminar, para el pueblo egipcio que estaba inmediatamente detrás, significaba tinieblas. Sí. La misma nube para el pueblo de Israel alumbraba el camino, pero para el pueblo egipcio lo que hacía era tenerlos en la oscuridad. Entonces acá tenemos una representación muy especial respecto de la obra de Dios con respecto a los que son guiados por Él y a los que no son guiados por Dios. Esta es una clara representación, podemos ver, de cómo Dios, en medio de la oscuridad, en medio de la angustia y de la aflicción, es capaz de guiar a su pueblo en luz. Sus mandamientos son luz para nosotros. Su palabra es luz para nosotros. Y aunque el mundo puede estar en tinieblas, en confusión, y no sabiendo para dónde van y dónde están las cosas, nosotros los hijos de Dios somos alumbrados por su palabra. Él es luz para nosotros. Ahora, este atributo de protección, que muy bien exclamó, ¿cierto? O sea, destacó el Javi, tiene además otro atributo ahí juntito. ¿Qué otra cosa brilla del carácter de Dios en este versículo? Puede ser también que como su capacidad como de inmutable, porque al final él dijo que iba a cuidar al pueblo. Entonces, como que su palabra no cambia independiente de las circunstancias. Excelente. ¿Y las circunstancias estaban como para que Dios cambiara de parecer? Sí, pero Dios es Dios, así que no hay circunstancia que haga cambiar a Dios. ¿Pero habían razones para que Dios cambiara de parecer? ¿Qué creen ustedes? Que no, era duda del pueblo nomás, de los israelitas nomás. Ya, muy bien, Enrique. Yo no diría nomás, porque creo que cuando hablamos de la fidelidad de Dios verdaderamente destaca en medio de la infidelidad humana. Y si algo caracteriza al ser humano y el cariño que nosotros nos damos y las relaciones cuando nosotros las tenemos, es que nosotros siempre pedimos esta reciprocidad. Yo soy mi amigo mientras el otro sea amigo. Yo doy cariño mientras el otro me dé cariño. Yo doy fidelidad mientras el otro me dé fidelidad.
Acá vemos no solamente que Dios está siendo un padre protector para este pueblo, porque lo llamó su primogénito y lo está cuidando como se cuida a un hijo, sino que además vemos su fidelidad. ¿Por qué? Porque este Dios podría perfectamente haberlos abandonado por causa de las palabras que ellos se atrevieron a decir en el versículo 11 y 12. Sus quejas fueron sumamente injustas. Incluso de forma indirecta acusaron a Dios de traerlos a morir al desierto. En sus corazones, ellos pecaron contra Dios y con sus palabras ellos despreciaron la obra de Dios. Entonces, si hay alguien que en este momento no se merece esta protección, son los israelitas. Si hay alguien que en este momento merece que los dejen ahí a su suerte y a ver cómo se las arreglan y vayan metiéndose al agua nomás y traten de nadar y escapen como puedan de los egipcios porque ya ustedes no me creyeron, esos son los israelitas. Pero en vez de suceder esto, que podría ser muy lógico y también muy razonable de parte de Dios, la verdad es que Él actúa con esa infinita misericordia, bondad y fidelidad que tanto lo caracteriza y que tanto ha mostrado a lo largo del relato. Y en vez de sacarles en cara lo que hicieron y disciplinarlos, dejándolos a merced de los egipcios, Dios los protege. Entonces aquí podemos ver cómo las acciones de Dios no están motivadas por la fidelidad ni la obediencia del pueblo, sino que están motivados por su carácter, porque Él es fiel. Es más, incluso frente a la infidelidad y a los incentivos que el ser humano le da a Dios para que Dios se vuelva en enojo contra nosotros, Él sigue siendo paciente. Y yo creo que muchas veces nosotros en nuestras vidas hemos actuado como actúa el pueblo de Israel. Muchas veces nosotros, sabiendo que Dios nos ha hablado, nos ha ministrado, nos ha dicho cuál es su voluntad para nuestras vidas, lo que Él desea de nosotros nos volvemos y le escupimos a la cara. Y a lo mejor no le escupimos de manera, ¿cierto?, real, así como literal, exacto. Pero cuando nosotros nos volvemos al pecado, cuando nosotros nos volvemos en queja, cuando nosotros en vez de dar gracias por las bendiciones de Dios nos quejamos por lo que Dios nos ha dado, estamos escupiéndole en la cara. Porque muchas veces nosotros oramos al Señor, Dios nos provee, nos concede nuestras peticiones y después nos quejamos cuando vienen dificultades con esas bendiciones. Señor, necesito trabajo. El Señor nos da trabajo. Pucha, que estoy cansado y estoy puro trabajo, ya no doy más. Oye, pero si eso tú lo pediste, es una bendición que Dios te dio. No, yo vivo para puro trabajar, entonces estoy lateado, estoy choreado, me da rabia. Eso es escupirle en la cara al Señor. Eso es no entender que Dios es el que nos ha provisto y que en vez de queja y enojo, debería en nuestro corazón haber gratitud. Hoy ya de nuevo tengo que estudiar la Biblia, ya de nuevo tengo que orar. Quiero puro relajarme, quiero puro ver tele, ya basta. Y no entendemos que tener comunión con Dios no es una carga para nosotros, sino un privilegio. Y que es una honra muy grande que Él esté dispuesto y disponible para nosotros cuando nosotros nos hagamos un espacio en nuestra agenda. Imagínense lo increíble y lo ilógico que es eso. Que el Dios del universo, que está sentado en esplendor, rodeado de ángeles que todo el día y toda la noche le dicen santo, 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 esté todo el tiempo dispuesto para que nosotros los perlas veamos si tenemos ganas de ir a los pies del Señor. Y a veces decimos, no tengo tiempo, no quiero, pucha, tengo que orar. O tenemos un problema, una dificultad, y lo tratamos de resolver por todos los medios, y no tiene solución, así que después decimos, bueno, habrá que orar. El último recurso. Como si Dios literalmente fuera el último recurso. Ya no lo pudimos lograr, así que bueno, nos quedará confiar. Dios verá. Esas mini quejas, esas palabras que muchas veces son tan ofensivas, tenemos que aprender a tomarle el peso y darnos cuenta que provienen de un corazón que es igual al corazón de Israel. Porque no estoy diciendo con eso que eso a mí no me pase. Eso nos pasa, me pasa. Pero tenemos que reconocer que es parte de nuestra carnalidad. Es parte de la carnalidad de un corazón que no alcanza a dimensionar cuánto amor el Padre ha tenido para con nosotros. Es parte de una carne
que todavía vive en función de sí misma, porque eso es nuestra carne vive en función de sí misma. Y todo lo analiza, y todo lo experimenta, y todo lo evalúa, todo lo reflexiona en virtud de su propia visión, en el centro. Entonces es tan importante que aprendamos a ver esto y verlo como una ofensa contra nuestro Dios. Ahora, gracias le podemos dar a Dios de que así como con el pueblo de Israel, con nosotros nunca nos ha dejado. Porque imagínense, Dios nos diera lo que nosotros muchas veces damos en nuestras relaciones. Imagínense, Dios nos tratara como nosotros tratamos a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a nuestros hermanos. Ah, no, si este me la hizo, nunca más. No, nunca más. Una para los vivos nomás. Ya después, chao. Ah, no, yo aquí corto, finito. Hasta luego. O no, te perdono, pero me voy a acordar por siempre lo que tú hiciste. Y ya las cosas no van a volver a ser las mismas. Si Dios nos tratara en nuestra relación con Él, como nosotros tratamos a otros en nuestras relaciones, probablemente sufriríamos muchísimo. Pero en vez de ser así, Él nos da gracia sobre gracia. Y su amor cubre multitud de pecados. Y su perdón es tan honesto y genuino que no se vuelve a acordar de nuestras ofensas. Esa es la forma en la que Dios actúa con nosotros. Y lo vemos expresado en que literalmente el pueblo le ha escupido en la cara, se ha quejado contra él y él va y los protege. Y les da luz en la oscuridad. No solo les abre el mar, sino que ellos atraviesan el mar en seco y con luz en medio de la noche. En medio de la aflicción y de las circunstancias adversas, resplandeció Dios para ellos. Porque ese es nuestro Dios, tan glorioso, tan maravilloso, que verdaderamente ante su fidelidad nosotros somos avergonzados por causa de nuestra infidelidad. Glorioso Señor que los protege de este faraón que venía tan empecinado. Imagínense, Dios lo oscurece para que no avancen más. Y me lo imagino a faraón probablemente ahí a tientas, porque imagínense lo que es la noche, ya es oscura, pero imagínense una oscuridad provocada por Dios para que ellos no se encontraran. O sea, si es que ya la oscuridad es difícil, esta era insalvable. O sea, claramente nunca se iban a poder encontrar porque Dios no iba a permitirlo. Eso es lo que Dios está haciendo con este pueblo. Y en el relato donde el mar está abierto, nos pasa muy rápido y pareciera ser que es como un detalle más, pero es un gran milagro que está obrando el Señor. Misericordia con este pueblo, compasión, como la tiene con nosotros. Que a lo mejor estamos viviendo hartas cosas y a lo mejor estamos experimentando la aflicción, la prueba como este pueblo lo está llevando y no nos damos cuenta y no reparamos en todas estas bendiciones que Dios trae. Por ejemplo, ustedes saben que acostarse a dormir y dormir toda la noche es una bendición. Sí. ¿Sabían que podríamos nosotros padecer de insomnio por causa de las preocupaciones, de las angustias? ¿Sabían que sentarnos a escuchar este mensaje y que tengamos salud para poder hacerlo, que no nos duela nada en nuestro cuerpo, es una bendición de parte de Dios? ¿Sabían que el solo hecho de respirar es una bendición que Dios nos ha dado y que podría ser quitada de nosotros, como lo ha sido para muchos que ahora están intubados, que ahora están padeciendo en las UCI? Literalmente somos tan bendecidos, pero no nos damos cuenta de la bendición y de la magnitud de la bendición, porque muchas veces enfocamos nuestro corazón en lo que vemos, en lo que no tenemos, en lo que queremos y todavía no logramos. Entonces, yo creo que la palabra del Señor también nos interpela y nos muestra que nuestro Dios es de confianza y que por tanto podemos descansar en que Él está guiando a nuestro corazón aún en medio de la aflicción, aún en medio de lo difícil que pueda ser que es lo que estamos viviendo. No estoy diciendo con esto que la prueba de Israel no era verdadera, porque lo era. Venía Faraón y venía con sus carros y con su ejército de a caballo. Tiene que haber sido verdaderamente terrible escuchar a este Faraón viniendo con violencia a buscarlos. Tiene que haber sido para el corazón algo desmayador. Pero Dios estaba con ellos, como está con nosotros, como ha prometido estar. Y podemos ver que fue fiel con ellos, como lo será con nosotros y como lo está haciendo con nosotros. Por eso, en vez de enfocarnos en la queja y darle rienda suelta al corazón para que tema y sea incrédulo,
Volvamos a la fidelidad de Dios y recordemos su fidelidad y demos gracias, porque su fidelidad está brillando hoy para nosotros. Aún en lo pequeñito que sea, está brillando para nosotros. ¿Quién puede leer el versículo 21 al 22? Yo puedo. ¿Yo? Ah, no, me ganaron. No, Elías lee nomás tú. Elia. ¿Segura? Sí. Ya. Para ir variando. Aquí me Sí, por supuesto. Ya, 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Me salté 2 páginas en vez de una. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Ya. Ay, qué increíble eso. Sí, yo me lo imagino como una película, ¿no? Debe haber sido así. Sí, claro. Sí. Bien, ¿cuál es la acción que lleva a cabo Moisés? ¿De acuerdo al versículo? Extendió su mano para abrir el mar, las aguas. Bien, ¿por qué lo hace? Por mandato de Jehová. Muy bien. En el versículo 15 Dios le dice, ¿cierto?, que marchen, y a él en el 16 le dice que extienda su vara. Sí. ¿Es Moisés el que ejecuta el milagro? No. No. Pero hay una acción que tenía que llevar a cabo Moisés. Sí. Entonces, acá podemos ver un ejemplo donde la obediencia es un requisito para ver la gloria de Dios, pero no es la razón de ver la gloria de Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Que no es que Dios responda porque levantar la vara en sí mismo sea un gesto especial o haya poder en levantar la vara. O si no, ustedes hagan la prueba. Levanten la vara frente al mar y vean si se abre o no. Probablemente no va a suceder nada. La razón por la que esto sucede es porque Dios empeñó su palabra y Él está respaldando ese acto de fe de parte de Moisés. Pero no es ni la fe de Moisés, ni es levantar la vara lo que hacen que este milagro se ejecute. Es Dios en su poder. Pero por otro lado, ¿qué hubiese pasado si Moisés dice, oh, ¿sabes qué, Señor? En verdad es como que me duele el brazo, así que hoy día no voy a levantar la vara. No podemos buscar otra forma. ¿Qué pasa si toco el mar? O le digo al mar. ¿Habría sucedido? No. No. Entonces, acá es donde la obediencia humana juega un papel, una función en medio de los planes de Dios, pero no son la razón por la que las cosas suceden. Dios es el que está detrás de este milagro, para nada Moisés. Pero él tuvo que ser obediente. Sin la obediencia de Moisés en algo tan pequeño como levantar la vara, la salvación de Israel no se habría llevado a cabo. Pero no porque Dios no quisiera o porque Dios no tuviera el poder para hacerlo, sino que porque no habría habido esa obediencia que permitiese que Dios mostrara su gloria. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque muchas veces nosotros decimos, bueno, Dios es soberano, así que todo lo que Dios quiere, eso lo hace. Y muy bien que lo decimos, y muy bien que es, porque es verdad. Pero en su sola potestad y sabiduría, Dios ha concedido que nosotros y nuestras acciones tengamos valor en su plan. Entonces nosotros podemos ser obstáculos para su plan o podemos ser objetos que conduzcan, instrumentos para que Él lleve a cabo sus propósitos santos. Nosotros podemos caminar en este camino de buenas obras que Él preparó de antemano para nosotros, o podemos virarnos y ir a hacer lo que Dios no nos mandó a hacer. Y no hacer a la vez aquello que Él nos manda a hacer. Entonces es tan importante que entendamos este espacio que hay para la responsabilidad humana en medio de las acciones divinas que Dios está llevando a cabo. Era importante que Moisés obedeciera. Y está el punto de la obediencia que en este caso el pueblo transita. Pero vamos a ver más adelante que Moisés, en algo súper chiquitito, no obedece a Dios a cabalidad. Dios le dice, habla a la roca para que dé agua. Y Moisés dice, oh, estoy chollado de este pueblo. Y va y le pega un cascazo ahí a la roca. Dios le dice, no me glorificaste, así que te quedas acá. Y no pasas a la tierra prometida. No pasas. Y Moisés, que soportó al pueblo todo el rato, por esa pequeña cuestión, quedó afuera. Porque la obediencia para Dios es vital.
Y nosotros vamos a ver constantemente que Dios desafía nuestros corazones a obedecerle. Y nos dice que si nosotros lo obedecemos, vamos a ver su gloria. Si tú lo obedeces en tu hogar, en tu matrimonio, y lo pones como fundamento en tus relaciones, tú vas a ver su gloria. Pero si tú no lo haces, tú vas a ver pérdidas en tu corazón. Vas a ver pérdidas en tus relaciones, en tu vida familiar, en tu vida laboral, incluso en tu cuerpo. Y nosotros muchas veces decimos, el Señor soberano me mandó esta enfermedad. Oye, a lo mejor la enfermedad te llegó porque eres un chancho y te comiste todo y no tuviste dominio propio, como la palabra del Señor te dice que tienes que hacerlo. No, es que mira, mi matrimonio anda pésimo. Bueno, es que a lo mejor esto no pasó, no viste la gloria de Dios en tu matrimonio porque nunca hiciste espacio para tomar el rol que Dios te llama a tomar en tu matrimonio, en tu relación. Oh, es que mi hijo salió súper rebelde. Oye, ¿y lo instruiste como la palabra te dice que tienes que hacerlo? ¿Lo discipulaste como la palabra no te aconseja, sino que te demanda hacerlo? Oye, ando el despelote en mis finanzas. Bueno, ¿y confiaste en tus finanzas al Señor y permitiste que Él te organizara tus gastos y no solamente los hiciste tú a tu pinta? Entonces es tan importante que entendamos que las promesas de Dios y los mandatos de Dios no son simples sugerencias, sino que son medios de gracia que Dios ha dejado para que nosotros experimentemos la bendición de la obediencia. Y cuando experimentamos la bendición de la obediencia, podemos darnos cuenta que en realidad lo que nosotros hicimos no tiene mérito alguno, pero Dios concedió que tuviesen mérito y lo usó como instrumento. Pero también tenemos que entender que si nosotros no somos obedientes, eso tendrá repercusiones. Y eso no tiene nada que ver con que Dios sea soberano y te quiera a ti pasándola mal. Dios no quiere matrimonios cristianos pasándolo pésimo entre ellos y que todos los maridos y las mujeres se lleven peleando y se lleven diciéndose cosas. Eso no es la voluntad del Señor. Y si Dios en su palabra dejó estipulado cómo nosotros podemos tener buenas relaciones, ¿de quién es responsabilidad que tengamos malos matrimonios? Nuestra falta de obediencia, que en el fondo es falta de confianza en la palabra del Señor. Entonces, si en nuestra área, algún área de nuestras vidas, nosotros no hemos visto la gloria de Dios, busquemos si hemos estado siendo desobedientes a su palabra. Hoy es que ando todo el día cansado, ando angustiado y ando como desesperado, ando ansioso. No me alcanza el tiempo para hacer nada. ¿Apartaste tiempo en tu día para lo importante? ¿Buscas al Señor en tu día? No, es que no me queda tiempo. Bueno, es que nunca te va a quedar tiempo hasta que lo organices poniendo las cosas importantes primero. No, es que cuando me sobre, cuando ya no tenga, cuando ya esté más libre, voy a andar bien. No, no es así. Obedecemos al Señor y el Señor ordena nuestro caminar. No lo ordenamos para obedecerlo. Esa es una ilusión, es ridículo. Es como decir, me voy a limpiar y después me voy a ir a duchar. ¿A dónde? La ducha es para limpiarse. Yo no voy a la ducha limpio, voy a la ducha porque precisamente no estoy limpio. Yo no voy al Señor una vez que tengo mi vida resuelta, una vez que tengo mi vida armada. Yo voy al Señor porque entiendo que en mis fuerzas yo desarmo mi vida. En mis fuerzas yo echo a perder mi vida y yo necesito su intervención y que Él me enseñe cómo debo comer, cómo debo relacionarme con otros, cómo debo responder. Debo entender que Él me ayude, cómo debo relacionarme con mi esposa, con mis hijos, con mis hermanos, con mi trabajo. Necesito su gracia para entender lo que es importante. Lo necesito a Él en el centro de mi vida, orquestando toda mi vida y siendo guiado por todos sus consejos, no por algunos o por los que me gustan más o los que encuentro fáciles o atractivos. Entonces la obediencia es crítica y nosotros lo vamos a ver una y otra vez en la Escritura. Dios demanda la obediencia. Y ¿saben? Lo más curioso es que siempre Dios dice en su palabra que lo que Él demanda es justo y es posible de hacer. Dios no pone sus mandatos como algo tan imposible que nadie lo logre, ¿no? Él dice que Él nos manda y Él nos capacita para hacerlo. Y a Israel se lo va a decir, incluso antes de entrar a la tierra prometida, le va a decir, yo no soy un Dios que les dejó las palabras allá bien arriba, donde ustedes digan, ¿quién las alcanzará? Se las he dejado en su corazón, recuérdenlas. Y a nosotros la palabra del Señor constantemente nos dice que Él nos dio todo lo que necesitamos para vivir la vida de piedad. Eso dice 2 de Pedro. Que su Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, si hay algo que en nosotros nos está costando,
o no estamos cumpliendo, tenemos que ver por qué. ¿Será que realmente nos está costando? A lo mejor ni siquiera queremos. Y el Señor nos dice, ya, ora todos los días, búscame todos los días, ten intimidad conmigo. Ah, Señor, es que no me da tiempo, me distraigo. Hay que hacer ajustes. Porque nuestra obediencia es vital en la vida cristiana. Es necesaria. No es antojadiza ni tampoco una sugerencia. Debemos obedecer al Señor. La obediencia de Moisés acá era clave. Y ese pequeño acto de fe, de levantar la vara, y yo me lo imagino a Moisés, porque a veces uno, ¿cómo se lo imaginan ustedes? ¿Cierto? Así como quizás como el pelo al viento, como con su ropa así, flotando en el aire, levantando la vara así como con mucha convicción. Yo me lo imagino más humano. Me lo imagino bien viejito, transpirando la gota gorda y como levantando la mano, pero con su corazón diciendo, por favor, Señor, que funcione. Porque levantar la vara y que la cuestión quedara ahí y el mar no se moviera, era una gran posibilidad. Pero Dios respaldó, porque Dios es glorioso y Él logra hacer imposibles. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer para ver la gloria de Dios? Cosas súper pequeñas como orar. Imagínense lo pequeño que es la oración. Ese acto tan íntimo y tan minúsculo como que cerramos la puerta y nos ponemos de rodillas en nuestra pieza y hablamos con Dios. Y Dios ha decidido que esa oración tenga tanto poder y tanto valor que Él va a escuchar lo que nosotros oramos. Y Él va a obrar a través de esa oración. Imagínense el poder que Dios despliega a partir de algo tan chiquitito, tan minúsculo, tan entre comillas sin valor como nuestras propias palabras. Pero Él es glorioso. Y Él dejó estipulado que cuando nosotros oremos, Él va a escuchar y va a responder. Eso es confiar en Dios. Y cuando no lo hago, eso es desconfiar de Dios. Entonces a veces nosotros pensamos que pecar es como hacer algo malo, ¿cierto? Es como, hoy día pequé porque le pegué a la perra. Hoy día pequé porque le contesté mal. Ya, sí, eso también es pecado. Pero también hay pecado cuando no hacemos lo que Dios nos manda hacer. No pecamos solo cuando cometemos cosas, sino que también cuando omitimos aquello que Dios nos dice que debemos hacer. Fallamos a Dios cuando nosotros en nuestro corazón despreciamos lo que Él nos está instruyendo. Y las instrucciones que Dios nos da, piénsenlo bien, son siempre claras, son siempre precisas. Nunca es una fórmula complicada, ¿no? La palabra de Dios siempre es sencilla, es como, pide perdón por esto, ordénate en esto, corta esta amistad, deja este diálogo, sale un poco de las redes sociales o deja un poco la televisión, cuidado con esto que estás mirando en la televisión, ordénate en tu lectura. Son cosas súper simples, pero nosotros, no quiero, Señor, no quiero. Y experimentamos la pérdida de la desobediencia y a veces decimos, bueno, es que el Señor es soberano, a lo mejor el Señor quería que esto fuera así. No. La obediencia, Dios la demanda de nosotros. Y nuestra obediencia tiene un rol en esta historia de la redención y nuestras acciones tienen repercusiones. Así que analicemos nuestra historia y veamos. Señor, mi historia personal ahora, en este momento, estoy como estoy. ¿En qué yo pequé? ¿Qué yo he hecho mal? No estoy diciendo que siempre todas las historias se deben a un pecado, porque José, nosotros lo vimos, no fue un pecado. Dios estaba obrando algo. Pero ¿qué pasa en nuestro corazón? Analicemos, revisemos nuestra vida de obediencia a Dios. Y si hemos fallado en esto, vamos a los pies del Señor, pidamos perdón, gracia, y arrepintámonos y volvámonos de nuestro mal caminar. Porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué piensan hasta el momento? ¿Cuáles son sus reflexiones? Quedaron así, están todos mirándome así como... Hemos quedado nada. Impactados. Impactados. Yo creo, Felipe, que como tú decías, que Dios demanda obediencia de parte de nosotros y eso se conecta con lo que muchas veces la gente dice,
como tú decías, pero me pasó esto o hice tal cosa, pero es que Dios lo permitió. Pero yo creo que hay una responsabilidad de parte nuestra en las acciones nuestras. Entonces, creo que eso va conectado con la obediencia. Porque Dios demanda obediencia también de nosotros, ¿verdad? Pero muchas veces no podemos como entregar esa responsabilidad nuestra al azar, a Dios o al destino o cosas por el estilo, porque en realidad Dios no, demanda de nosotros obediencia, por lo tanto nosotros tenemos responsabilidad en nuestras acciones, en las cosas que hacemos. Yo creo que eso como que va unido en realidad. Exacto, muy bien. ¿Anet? Me vengo recién uniendo, sé que es un poco desubicado, pero quería como decir algo cortito respecto como a lo último que dijiste, que fue como lo que alcancé a agarrar, que creo que es un desafío súper grande, sobre todo porque vivimos como una sociedad como tan victimista que se nos ha enseñado mucho que siempre hay un tercero que tiene la culpa de las cosas que nosotros hacemos. Entonces vivimos como en un mundo que es como hiper víctima. La culpa de todo nunca la tienes tú. La culpa de todo siempre la tiene un tercero, o el ambiente en el que tú estás, o la forma en que te criaste. La responsabilidad se deriva siempre a un otro. Entonces creo que, no sé, todo lo que es como la tele, la música quizás, y todas esas cosas también nos entregan ese mensaje súper potente de que al final siempre es un otro el que es el responsable, no tú, porque tú eres el que está bien, porque tú tienes que estar bien, porque si tú lo hiciste así y tú te sientes bien con eso, es porque eso es así, es verdad y está bien hacerlo. Entonces creo que ese punto es súper importante. De hecho, hasta Hitler era alguien que creía fielmente en el victimismo, porque él le echaba la culpa a los judíos de que por culpa de ellos estaban como estaban, por un tercero. Entonces, el alcance que puede tener esto es impresionante. Entonces, creo que para nosotros también es un desafío como día a día tomar también responsabilidad de nuestros actos delante del resto y delante de Dios también, que es como lo más importante. Entonces creo que es un punto que yo creo que todos los cristianos luchamos con eso, todos, 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 porque ya por naturaleza es como que tendemos como a culpar a un otro, la cultura, todo también nos insta a hacer lo mismo. Entonces creo que es urgente que tomemos como conciencia de esto, responsabilidad ante esto y que también confiemos en el Señor y tengamos como fe. Súper, súper, Anet. Muchas gracias por ese aporte. Astrid, levantaste la manito. Sí, porque ahora ya puedo hablar. Tenía la tecla del micrófono muteada. Eso era porque no podía hablar. Yo quería como comentar más que nada lo mismo que tú dijiste, que me sorprende cómo nosotros complejizamos todo, porque al final todo va en la relación con Dios, en el orar. O sea, en Filipenses sale que Dios es el que va a poner en nosotros tanto el querer como el hacer. Pero si yo no le pido ese querer hacer las cosas, es imposible que lo logre. Si al final, obviamente sus mandamientos, si los vemos de forma superhumana, uno puede decir, no, pero es que eso, como lo que tú dices, basta con no hacer lo malo, pero ¿para qué hacer lo bueno? Pues si ya no hice lo malo, estamos bien con eso. Pero creo que al final, claro, pues queda todo un poco en el tema de esa relación personal, íntima que tenemos que tener, que uno igual, pucha, patea las cosas como siempre, lo más importante uno lo patea, no sé por qué, o me pasa a mí nomás, no sé si a los demás les pasa, pero es como, no, ya, pero es que necesito el momento perfecto para poder conversar con Dios, porque si no, pucha, voy a hablar con Dios, entonces no puedo hablar los 5 minutitos, y después no hablan todo el día, o sea, Dios dice bacán esos 5 minutos porque no hay un tiempo perfecto. De hecho, si nosotros queremos perfección, si es cosa de mirar al espejo, somos la imperfección esta carne, entonces ya es como súper paradójico. Pero resumiendo, era el tema de que
no nos compliquemos tanto, o sea, al final es el tema de una relación y lo que tú decías, son ajustes súper chiquititos que es súper fácil no hacer esas cosas, pero es muy importante sí hacerlas, porque en eso al final se van a ver como los cambios más grandes, tanto en la misma obediencia, en lo que vamos a demostrar a los otros, y no porque demostremos ser el buen cristiano, sino porque vamos a estar demostrando la obra de Dios que se va a estar gloriando en un cristiano que está lleno de pecado, que solamente puede hacer algo bueno por obra de él. Eso. Súper, Astrid, muchas gracias. Elías, levantaste la mano y después la voy a la Hilda. Ya, algo cortito. Yo creo que lo de la obediencia a veces a algunas personas les puede costar. A mí personalmente me ha pasado que es que uno se analiza a sí mismo, ve ciertos atributos muy despreciables quizás o que son como muy propios de uno. Entonces uno dice, no, es que yo soy, no sé, pues una persona, por ejemplo, que le cueste, o sea, que le gusta mucho mentir. Entonces esa persona tiene muy interiorizada internamente que es un mentiroso. Y no, si yo no voy a cambiar nunca, me voy a morir así. Y lo mismo con cualquier otra cosa, ocupo lo de mentiroso como ejemplo nomás. Pero uno igual tiene que estar consciente de que uno, si tiene el Espíritu Santo, el Señor te va capacitando. No cometamos jamás el error de subestimar al Señor y decir, no, es que yo me voy a morir así. Eso es totalmente mentira porque el mismo Dios que abrió el mar puede hacer así y te puede capacitar y te puede cambiar. Y en un tiempo vas a estar mirándote a ti mismo y no te vas a reconocer y vas a decir, gloria a Dios porque Él me cambió esto que yo le pedí hace tanto tiempo que me capacitara. Eso. Súper, muy bien. Hilda. Hola, buenas tardes a todos, buenas noches. Bueno, lo que yo puedo agregar, primero dar gracias al Señor de que fue a mi encuentro. Ya, yo eso se lo agradezco infinitamente del amor que tuvo hacia mí y rescatarme del mundo oscuro que yo vivía. Segundo, dar gracias al Señor por la gente que ha puesto a mi lado, porque Él nos va capacitando, pero Él va poniendo medios para que nosotros lo vamos conociendo. Y en la medida que nosotros vamos insistiendo en ese conocimiento de leer su palabra y aprender, podemos conocer la voluntad que tiene Él sobre nosotros, o sea, que es buena, agradable y perfecta. Es verdad que, como dices tú, o sea, en verdad hay obstáculos que uno se ve enfrentado en la vida, pero la perseverancia es lo más importante, o sea, el seguir y el pedir ayuda en la comunión con nuestros hermanos para alentarnos a que Él está con nosotros y ayudarnos en eso, porque caemos, flaqueamos, pero como Moisés con el pueblo, imagino yo que entre ellos también se animaban, pues sobre todo cuando venían las angustias y las depresiones que a todos nos han pasado, que a mí me ha pasado, cuando uno ve que la vida hay muchos problemas, pero es Dios que viene con su sabiduría, con su amor, su misericordia, su gracia, en la vida de nosotros, incluso lo que estamos haciendo ahora, estamos aprendiendo, yo estoy aprendiendo que tengo que ser más obediente, y doy gracias por eso. Súper, Hilda, muchas gracias. Creo que la palabra siempre nos va interpelando y como decía Elías, es tan necesario que vayamos renovando nuestra mente en torno al poder de Dios. Dios abrió el mar. Este pueblo está pasando en seco. Y fíjense el versículo 21, dice, entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Imagínense lo glorioso que es esto, porque ni siquiera pasaron con los pies embarrados. Imagínense, o sea, Dios les secó es como, ya, abrió el mar, pero además les secó el piso para que lo pasaran. O sea, ese es un nivel de milagro que no demuestra solamente el poder de Dios para retener las aguas, porque claramente si creemos en la Biblia, entendemos que Dios creó las aguas, entonces, ¿qué va a ser difícil para Él dividirlas? Pero hablamos de un nivel de consideración y de provisión de parte de Dios que nos deja verdaderamente asombrados. Porque Dios está siendo detallista con este pueblo. Eso es lo que quiero que veamos, que en nuestro peregrinaje con el Señor, nosotros vamos a ver la gloria de Dios, pero no solamente vamos a ver el poder de Dios, sino que vamos a ver el amor de Dios expresado en que Él no solamente va a proveer lo que necesitamos, sino que muchas veces exactamente aquello que en nuestras mentes deseábamos. Y podemos ver la gloria de Dios, porque Dios es así. Y lo podemos ver en que sus bendiciones verdaderamente son maravillosas.
Entonces, qué hermoso es encontrarnos con el incentivo de la palabra de creerle a Dios. Porque yo creo que si nosotros nos enfocamos en obedecer, nuestro corazón se va a desanimar rápido, porque estamos pensando en el hacer. Pero la obediencia debemos entenderla siempre como un resultado inmediato de una buena relación con Dios. Porque yo me sujeto en amor, en cuanto más enamorado estoy de Dios, más mi corazón va a confiar en Él y más mi corazón va a rendirse a Él. Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que enfocar en nuestro corazón, es a creerle a Dios y entender quién es Él. Y para eso el estudio de la palabra, para eso el pasar tiempos de adoración, para eso el pasar tiempo de oración son esenciales. ¿Cómo me voy a maravillar de Dios si nunca pienso en Él? ¿Cómo voy a asombrarme con Jesucristo y su obra si nunca en mi tiempo libre ni en mi tiempo personal me dedico siquiera a pensar en sus atributos? Entonces, esto que nosotros estamos haciendo nos ayuda a crecer en amor hacia Dios, porque lo vamos leyendo y vamos viendo su presencia y vamos viendo sus acciones, vamos viendo su carácter. Y eso anima a nuestro corazón y también lo podemos empezar a ver en nuestras propias vidas. Así que no lo piensen como meta, voy a obedecer más. O sea, sí, hay que obedecer al Señor, pero conózcanlo más. Y mientras más lo conozcan, más van a querer obedecerlo. Porque cuando uno ama, uno quiere agradar. Véanlo ustedes en sus propias vidas. Cuando ustedes se enamoran de alguien, sé que se han enamorado, ¿cierto? ¿Uno qué hace? Todo lo quiere hacer para agradar a la otra persona. Y nada es latoso, nada es cansado. Cuando uno está enamorado, uno es como que flotara, ¿o no? Y si tengo que ir a verla y está a una hora de distancia, voy a una hora de distancia en lo mínimo. Y voy todo el rato pensando en ella porque estoy enamorado. Cuando yo tengo una relación cercana con Dios, una relación donde mi corazón está cautivado por el amor a Dios, por el amor a Jesús y lo que Él hizo por mí, sus mandamientos no van a ser gravosos. Sus mandamientos van a ser gozosos para mí. No va a ser difícil. Entonces, si estoy desobedeciendo, analicemos cómo es mi relación con Dios y veamos si es que mi relación está fundada en el amor o a lo mejor en la lata. Porque a lo mejor mi relación con Dios se volvió fría y se volvió agotadora. Y todo me da rabia, todo me da lata, todo me da desidia. No sé si quiero hoy día orar, me da flojera. Analicémoslo como un síntoma de nuestra carnalidad y arrepintámonos de ese síntoma. Arrepintámonos porque eso es una señal en nuestro corazón de que otra cosa, otra persona, otra situación capturó nuestro amor, que es para nuestro Señor. Y que nuestro corazón se vuelva a Él. Y yo estoy seguro que Él, con ese amor infinito que tiene y esa gracia protectora que tiene, nos va a volver ese amor. Porque Él nos vuelve así. Él lo desea. Y su Espíritu Santo tiene ese ministerio todos los días en nuestras vidas, de volvernos hacia Él, de volvernos hacia Él. Y a veces la vida pierde el brillo. Y no sé si les pasa, porque a mí me pasa, yo me empiezo a poner flojo para orar, y es como que la vida se vuelve, desagradable. Y uno se levanta en la mañana y es todo agotador, y es como de nuevo el mismo día, y que lata, y como que la vida no fluye. Y eso es gracia de Dios, porque si la vida fuera espectacular sin Dios, nosotros nos perderíamos. Pero Dios nos concede esos momentos de dificultad o de la sensación de pesadez, la sensación de que algo no está bien, para que entendamos que de verdad lo necesitamos. Es como la fiebre. La fiebre por sí misma no es la enfermedad, es el síntoma que nos concede a nosotros, nos permite entender que hay algo que está pasando en nuestro cuerpo que no está bien. Es una señal de alerta para nosotros. Dios nos envía esas señales de alerta y nos permite vivir y experimentar señales de alerta, y a veces estamos afiebrados espiritualmente, a veces estamos ansiosos, angustiados, mal humor. Tenemos que aprender que cuando eso nos está pasando puede ser un indicador de que nuestra relación con Dios está menguando, que no estamos buscando a Dios como deberíamos. A veces nos ponemos quejosos y ahí cada uno tiene que analizar cómo es su carne, porque la carne va a ir hacia donde cada uno va. Yo me pongo enojón, me pongo mal humor, me pongo idiota y todo me cae mal. A lo mejor ustedes no, a lo mejor ustedes se ponen más parranderos y se van a todas las fiestas que encuentran por la vida. A lo mejor otro, ¿cierto?, se vuelve, no sé, adicto a algo. Anda tú a saber, cada uno de nosotros funciona distinto. Pero Dios nos permite y nos concede esos síntomas para que veamos que algo no está bien en nuestro corazón y lo resolvamos con Él.
Vamos a seguir con el relato. ¿Quién puede leer versículo 23 al 25? ¿Leo, Feli? Y siguiéndolos, los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo, ¿hasta el 26 o 25? Hasta el 25. Ah, ya. Gracias, amiga. Bien, entonces, ¿qué acaba de suceder? En sus propias palabras. El pueblo de Israel entró al mar. Muy bien. Pasó más cosas que esas, Javi. No sé, hasta ahí no llegó. Doy la posibilidad a más personas para que participen. Ah, ya. Él dio el inicio, ya. Entraron todas las ¿Retrasó a los egipcios? Todos los egipcios también. Muy bien. Fíjense bien. El pueblo pasa y los egipcios en su estupidez, yo no sé en qué mente habrán pensado, pasemos también. El Dios de ellos les abrió el mar, así que obvio que lo va a mantener abierto para nosotros. No sé cuál es el pensamiento crítico de Faraón y de sus súbditos, pero a mí me llama la atención, ya, esta es la idiotez máxima, como, ¿en qué momento ellos asumieron que el mar estaba abierto para ellos? Como, no sé, pero entraron, y entraron con tanta convicción que llegaron a la mitad del mar. Sí. O sea, como que ni siquiera entraron así como un poquito. Yo habría entrado aterrorizado, así como al principio, cosa que si se cierra y yo me pueda nadar a la orilla. Pero ellos no, entraron hasta el final, ¿ya? A la mitad, en nada más y nada menos que a la mitad del mar. Y dice que Dios trastornó ¿cómo se llama esto? Esta caballería, este ejército. Entonces ni siquiera Israel tuvo que pelear. Imagínense, Dios lo está sacando, Israel sale huyendo y literalmente todo lo que han hecho ahora los israelitas es quejarse y caminar. Ese es el gran aporte de Israel en esta historia de la redención. Ustedes se quejaron y ustedes caminaron. O sea, nada de gloria, porque ni siquiera lo pasaron callado. O sea, ya podría haber sido maravilloso haberlo caminado, ¿no? Pero no, caminaron y hablaron. Pero Dios pelea por este pueblo y lo que hace es trastornarlo. Entonces lo que está generando Dios es finalmente que el Faraón y sus ejércitos queden ahí, en medio del mar. Yo creo que ahí es cuando hay memes así como, ¿cierto? En ese momento supo que cometió un error. Ya, yo probablemente ahí cuando se le salió la ruedita del carro, tiene que haber, yo me imagino ahí Faraón transpirando frío, habrá dicho, oh no, ¿cierto? Ya. Bien, entonces, la parte en que Dios finiquita a Faraón. ¿Quién puede leer versículo 26? ¿Yo? ¿Ya? Dice, y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Ya. El mismo acto de misericordia y de liberación es a la vez un acto de juicio de parte de Dios. Mientras que para Israel el agua fue un medio de salvación y Dios la abrió para que Israel pasara, ahora Dios está usando eso como un juicio para esta nación impía, para este hombre soberano, ¿cierto? Para este rey y todos sus súbditos. Entonces, esto es, no quiero decir una dualidad, es una realidad en Dios. Y es que con el mismo amor que lo vemos actuando en misericordia por el pueblo de Israel, sin merecerlo Israel, porque era un pueblo quejumbroso y poco fiel, también está ejecutando santo y justo juicio en contra de Faraón y su pueblo. Y fíjense que su designio ni siquiera titubea. Le dice explícitamente a Moisés, ahora extiende tu mano para que el agua caiga sobre Faraón.
O sea, no es un daño colateral, no es una posibilidad, no es una casualidad. No es ni siquiera como el agua va a empezar a subir y a ver si Faraón se alcanza a escapar. Se dan cuenta que el agua iba para destruir a Faraón y a su pueblo. Entonces, aquí vemos cómo este Dios verdaderamente infunde amor y también un gran respeto. Es el Dios del juicio. El Dios que castiga la maldad. El Dios con el que no podemos jugar. Y este es el Dios que cae mal a nuestra sociedad actual. Este es el Dios que se aborrece hoy en día, incluso muchas veces en las iglesias cristianas. Estamos contentos con el Dios de amor, porque claro, pues el Dios de amor me acaricia, me ama, me cuida, me protege, me provee. Pero en cuanto vemos este Dios que también ejecuta juicios, ese Dios que está sentado en un trono, donde gobierna, ahí es como que empezamos a tener problemas y decimos, no, es que yo no creo en ese Dios. Yo solo creo en el Dios de amor. Yo solo creo en el Dios de bondad, de perdón. No creo en un Dios que mate, porque qué malo. Bueno, acá Dios está mostrando un carácter santo. Y es santo y sigue siendo amoroso y sigue siendo justo en medio de este juicio. Sigue siéndolo. No es que como que se cambió la careta y se volvió malo de repente. No, es el mismo Dios que está actuando en santidad y en perfecta justicia. Y a este Dios nosotros servimos. Y a este Dios nosotros debemos reconocer cada día en nuestro corazón y adorarlo como ese Dios que merece nuestro respeto. Que el Señor nos conceda y nos dé la gracia para entender que Él no es como ninguno de nosotros. Que Él no es como el mundo muchas veces quiere predicarlo. Él es este Dios que merece nuestra adoración, nuestro respeto, que merece que le demos la gloria. Y que verdaderamente entendamos que cuando Dios está ejecutando juicio, no ha perdido ninguno de sus otros atributos. Él es justo, Él es santo y Él es amoroso, aun cuando está diciéndole a Moisés que les caiga el agua encima. Y yo puedo confiar en que Él sigue siendo bondadoso, incluso en medio de esta determinación que para nosotros puede ser tan difícil de resolver y tan difícil de digerir. Él es justo. ¿Quién puede leer entonces versículo 27 al 28? ¿Puedo leer yo, Felipe? Claro. Ya. Dice, entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras en el mar. No quedó de ellos ni uno. Bien, gracias, Mabel. ¿Qué acaba de acontecer entonces? Echó a la mar. Si no sabían, de ahí viene la canción, ¿cierto? No es como una canción rara que cantamos en las iglesias, está inspirada en este pasaje, precisamente, que Dios echó a la mar los carros del faraón. ¿Y qué acaba de suceder entonces? Cerró el mar. Terminó a los egipcios. Exterminó a los egipcios. Sí. No a todo el pueblo, porque claramente esta era la caballería, ¿cierto? Era como el poder militar, podríamos decir, de Egipto. Después de esto, probablemente Egipto quedó destrozadísimo. Yo me imagino ahí, habiendo perdido a todos los primogénitos, ahora además habiendo perdido a todos los hombres de batalla, de guerra, ¿cierto? Y los carros y todo lo que eso significaba en términos económicos, probablemente ahí Egipto entró en una recesión muy, muy potente, económicamente hablando. Pero aquí entendemos una cosa, fíjense bien, cómo que el mar se volvió en toda su fuerza. O sea, el versículo 27 incluso nos dice que el mar fue comandado por Dios para destrucción. No es como que se inundó, por ejemplo, y empezó a subir lentamente el mar, que podría haber sido una opción. Y algunos a lo mejor flotaron. Cuando dice que el mar se volvió en toda su fuerza, está hablando de que el propósito de las olas era literalmente hundir a este pueblo y matarlo.
Es como cuando en el diluvio, la palabra del Señor dice que Dios abrió las fuentes del abismo porque el propósito de la lluvia era matar. Entonces, cuando el propósito de Dios es traer juicio, incluso aquellas cosas que nosotros vemos normalmente que son bondades de Dios, como la lluvia, ¿cierto? Como que el mar esté en su lugar, incluso que la tierra tenga su movimiento, todo eso en las manos del Señor pueden ser instrumentos de juicio, y cuando Dios los envía como juicio, los envía con destrucción, porque su propósito es traer juicio. Entonces es bien potente ver cómo este mar obedece a Dios y se transforma en un instrumento en las manos de Dios para exterminar. Se volvió con toda su fuerza. Imagínense que les caiga una ola encima. Entonces los egipcios no tuvieron opción de huir. Dice que huían y se encontraban con el mar. O sea, estaban ahí totalmente desprovistos de ayuda. Se encontraron contra el Dios Todopoderoso. Y si nosotros volvemos atrás en algunos versículos, algunos capítulos, hay un momento en la vida de Faraón donde él exclama y dice lo siguiente, sentado en su trono. Él dice a Moisés, ¿quién es este Jehová para que yo lo oiga? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Sentado en su trono en Egipto, donde era adorado, donde Faraón era tenido como casi un ser supremo, casi descendiente de los dioses. Esta pregunta sonó con sorna, sarcástica, irónica, y probablemente cualquiera que estuviera ahí diría, oye, tiene un punto, porque ¿quién es Jehová si él está sentado en ese trono? Esto es mi interpretación, esto no aparece en la Biblia, pero estoy seguro, no estoy seguro, pero quiero pensarlo así, que debe haberse acordado de esas palabras en este momento. ¿Quién es Jehová? Cuando te cae el agua encima, cuando estuviste luchando con tus propias fuerzas y te encontraste con el poder de Dios, Faraón tuvo la respuesta a su pregunta. El problema es que él conoció a este Dios y lo conoció siendo podríamos decir, como destinatario de su ira. Y qué terrible va a ser para este mundo, porque nosotros a veces pensamos que Dios es un conocimiento de algunos, pero no es lo que la palabra del Señor dice. Porque la palabra del Señor nos dice que en algún momento todos rendiremos cuenta ante Dios. Entonces nosotros tenemos un privilegio hoy en día de saber quién es Dios y de prepararnos para estar en paz con Él. Pero llegará un momento donde todos en este mundo, todos aquellos que hayan experimentado la vida, todos aquellos que hayan vivido, que hayan estado en esta tierra, se encontrarán con Dios. Y si en su soberbia y en su injusticia y en su altanería ellos dijeron, ¿quién es ese Dios para que yo me moleste siquiera en pensar en Él? Para que yo lo crea, para que yo asuma que es de verdad, se encontrarán con ese Dios. Y en ese momento no habrá discurso que valga la pena. Ante el justo juicio de Dios no habrá argumento. No será momento para decir, mira, ahora entiendo que tú eres soberano, ahora entiendo que tú estás ahí, porque en ese momento Dios ejecutará condenación. Por tanto, ahora Dios nos llama a nosotros para que podamos ir y decir, Señor, tú eres glorioso, tú eres soberano, tú eres eterno, yo me rindo ante ti. Entiendo que tú eres el verdadero Dios. Faraón no tuvo esa oportunidad, no tuvo la posibilidad de reconocer a Dios. Y miren lo que ahora ha sucedido con él. Experimentó el juicio de Dios. Y este mundo completo experimentará el juicio de Dios. Y hoy todos los ateos, todos los agnósticos, todas las personas que proclaman la nueva era, que dicen que Dios es lo que ellos piensan, lo que ellos han elaborado en sus propias mentes, todos sus razonamientos, un día se encontrarán con este Dios y sabrán. Pero la palabra dice que se doblará toda rodilla y reconocerán que Él es Dios. Por tanto, hay dos formas que nosotros nos podemos preguntar acerca de Dios. Nosotros podemos preguntar, ¿quién es este Dios? Y que nuestro corazón se humille ante Él. O podemos preguntar, ¿quién es este Dios? Y que nuestro corazón permanezca altanero y encontrarnos con Él en el juicio. ¿Cuál es la mejor? Yo les recomiendo, humíllense. No esperemos a que la ira del Cordero caiga sobre nosotros para entender
que Dios es soberano. No esperemos que Dios derrame la copa de la ira sobre este mundo para darnos cuenta recién ahí que la palabra tenía razón y que Dios es el dueño del mundo. No nos dejemos de engañar por los mensajes de este mundo, por la incertidumbre de este mundo, el escepticismo de este mundo, que todo lo proclama como falso, como movible, todos los argumentos válidos, porque no es así. Dios es quien dice ser. Nos guste a nosotros o no nos guste. Nos parezca o no nos parezca correcto. Nos atraiga la idea o no nos atraiga la idea. Y el día de mañana, cuando estemos ante su presencia, todos aquellos que hayamos confiado en el sacrificio de Jesucristo, que hayamos confiado en la sangre del Cordero, podremos estar ante ese trono y no ser culpables y no recibir condenación. Por tanto, hoy es el momento para reconocer la grandeza de Dios, reconocer a ese Dios soberano y rendirnos ante Él y no ser como Faraón, que en nuestra soberbia, en nuestra altanería, esperemos hasta el juicio y la destrucción. Porque Dios va a pagar a cada uno conforme a sus pecados. Dios traerá juicio sobre este mundo. Y todos, desde el más grande hasta el más pequeño, el más poderoso y el menos poderoso, el más rico y el más pobre, todos van a estar ante Dios. Que Dios nos conceda no ser como Faraón, sino que tener un corazón que, como Moisés, se humilla ante el Dios que se reveló ahí en la zarza y diga: voy. Obedezco, te sigo, te creo, tú eres mi Dios. ¿Quién puede leer el versículo 29 al 31? ¿Yo? Ya. Dice, y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Ya. Vamos a destacar el versículo 31. ¿Cuál es la reacción del corazón del pueblo de Israel ante este hecho tan portentoso? Temer. Temor. Temor. Se dieron cuenta del poder de Dios. Exactamente. Pero se dan cuenta que no es una expectación insensible, no es estar ahí, ver lo que sucedió y que su corazón se mantuviera rígido, se mantuviera endurecido. Sí. Esta acción los llevó a temer a Dios. Y este es un fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Probablemente si Faraón hubiese estado en la otra orilla, él habría visto esto y se habría endurecido en su corazón. Sí. Porque es lo que le pasó consecutivamente en todas las plagas. Que Israel ahora temiera, esa es misericordia de Dios y es la obra de Dios en sus corazones. Ante esto que acaba de suceder, en sus corazones creció la imagen de Dios. Entendieron un poquito más quién era Dios, de lo que Dios era capaz. Perdón, Feli, pero Dígame. eso te iba a preguntar, o sea, ¿Faraón sucumbió en medio de las aguas o él mandó a la gente y se quedó, como decías tú, en una orilla mirando lo que pasaba? No. Él sucumbió en medio de las aguas. Sí, porque dice que En el 23, ¿o no? en el 23 dice la caballería de Faraón. Sí, es verdad, no sale si estaba Faraón ahí. Sí, porque como decía después que comentamos que el pueblo en general egipcio había quedado, como por decir, desolado y le había costado como seguir adelante. Yo decía, ¿habrá quedado sin el mandatario, por decir, a la cabeza, o habrá quedado él igual? Porque como mandatario normalmente, además que se creía a Dios, Sí, pero capaz que él haya mandado a ver, vayan ustedes y métanse al agua. De verdad que me quedo esa como duda. Sí, puede ser, puede ser. La palabra del Señor no es claro, pero mira, fíjate que dice que el 18 dice que Dios se va a glorificar en Faraón, o sea, el 17 en Faraón y todo su ejército. Sí. Y luego dice que, reitera, en Faraón y todo su carro. Y luego dice
que los egipcios siguieron a Israel. Lo más Toda la probable caballería de es que Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Ujú. No especifica que es Faraón, pero especifica que son, yo me imagino, todos. Entonces, no sí, no hay una razón para sacar a Faraón de ahí. Pero en el Podría 28, ser. igual dice en el 28, no quedó ni uno, cuando las aguas los cubrieron. Ah, ya. Yo pienso que igual, Pero está hablando de todos, yo creo que no es como tan claro porque está hablando de todos, pero refiriéndose a todos como la caballería. Hay como un vacío ahí, creo yo. puede ser. Podría ser que Faraón miró y se fue para la casa solo ahí derrotado, no sé. No, mejor que no. No, siguió en el Mejor que no. Yo creo Podría que ser, podría ser. Lee el versículo 4 del número 15, del capítulo 15. Ah, ya. Dice Feli. 4. Números 15. No, del capítulo 15 el 4. Igual habla Capítulo de... 15 de Éxodo, el versículo 4. Cuando canta María, cantan esta canción. El Hecho cántico el- de Moisés. Ah, perdón. Pero ahí tampoco especifica eso. No, No, Porque pero fíjate cómo hace el relato. En el mar, los carros de Faraón y su ejército. Claro. Y por los carros de No, Faraón. está claro que murió todo lo demás, pero no Claro. sabemos que murió Faraón, precisamente. Exacto. Ahí dice- Igual rata mandar a todos Sí. el ejército y Podría quedarse él ahí. Me parece Pero era como su estilo igual. inmunda, ¿no? Pero acá- bueno, tampoco me extrañaría, no sería el primer gobernante que manda todo, ¿cierto? Oye, Pipe, en el 19 dice que sí, que estaba él. Y en el 6 también. En el Ah, 6. muy bien. En el 6. Faraón entró cabalgando en el 15, 19 más. Sí, Ya. Entró cabalgando con Ahí. sus carros y su gente de a caballo en el mar. Jehová hizo volver las aguas sobre el mar, más los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Ahí Y ahí está. estaba. también Y en el 6 también. ¿no? En el versículo 6 también dice que Jehová, que el faraón unció su carro y comenzó con todo su ejército. No, sí, iba, pero no sabíamos si había entrado, o sea, como que no habían señales en el texto que hace. Pero ahí, la María, que se puso a cantar, después vamos a ver la próxima semana, ahí en la estrofita dice que entró el faraón. Oye, perdón, el ¿Cuál 15 15? nombraron, oye, ¿qué dicen el 15? Dice ¿Cuál otra cosa. 15, 19, Sí. Ah, capítulo Ah. 15, versículo 19. exacto. Ah, ya. No se adelanten tanto. Nos perdimos nosotros. Gracias, Feli, por la aclaración. No, a todos, pues la Clau ahí supo. Ya, muy bien. ¿Algo más que quieran destacar? Vamos a quedar hasta acá, porque ya son las 9:30, llegamos al final del capítulo. Tienen la palabra para dar su reflexión. Igual encuentro interesante, Pipe, como el análisis que hicimos al final, porque creo que también es prudente como no asegurar algo si no lo dice, y muchas veces uno va a decirlo y bueno, queda ahí nomás. Claro. Pero nada, bueno, entretenido el debate. Súper. Oye, Felipe, yo destaco en el día de hoy día en el estudio el tema de la obediencia. Qué bueno eso. Aunque sabemos que tenemos que ser obedientes, pero es bueno recordar que no es como la obediencia que nosotros pensamos, sino que es la obediencia que Dios nos pide. Y la obediencia que Dios nos pide es obediencia, po. No algo así como medio a la pinta de uno. Así que súper bueno realmente. Siempre es una bendición este estudio, Felipe. Gracias. Amén. ¿Alguna otra reflexión que quisieran hacer? Tenemos unos minutitos para eso. Hay una vez más podemos ver la grandeza, el poder de Dios inmenso que yo vuelvo a repetir una vez más también, de que nuestra mente no puede entender eso, porque yo trato de imaginarlo, así como lo muestran en las películas, y en la película sí se ve, pero si uno lo imagina de verdad, es algo tan impresionante que no sé, como que uno si lo viera, uno diría, ¿qué está pasando? Claro, porque es una cosa tan así como increíble, o sea, cómo el Señor tiene ese poder y Él despliega ese poder para que sea visto, ¿verdad? O sea, fue visto por ambas partes, por los enemigos, por decir, y por el pueblo de Israel, entonces su gloria lo pudieron ver todos.
O sea, los que quedaron posiblemente, no sé, o sea, antes que murieran, ellos se dieron cuenta. Y dice el versículo que ellos vieron el poder de Dios, que el Señor estaba con Israel. Entonces quedó claro para ambos lados de que el Señor era poderoso. Así es. Eso. Franche, apareció que me levantaste la manito. Sí, bueno, uniendo un poquito lo que dijo la Ceci de la obediencia, porque a veces, claro, como que uno sabe que tiene que ser obediente, pero no sé, como que uno no le toma tanto el peso a lo que realmente significa ser obediente y hacer la voluntad de Dios. Igual me impacta N, así como darme cuenta de el corazón que tenían los hebreos, los judíos, y cómo somos nosotros, y así como la infinita misericordia que tiene el Señor a diario con cada uno. O sea, bueno, conmigo por lo menos, ¿cachai? Porque yo constantemente me veo reflejada en los judíos, así como en la desconfianza y en un montón de otras cosas, y más encima tenemos la cara de estar juzgando a otro, no sé, me parece como impresionante, de verdad, me voy con mucho que reflexionar y súper confrontada. Eso. Gracias, Franche. ¿Alguien más que quiera compartir antes de que terminemos? Yo. ¿Sí? Quería comentar algo. O sea, primero, bueno, hace tiempo igual como que no me conectaba tan seguido por diferentes motivos, pero bueno, aquí estoy otra vez. Y me quedó marcando el tema de la obediencia igual al Señor y cómo esa obediencia nosotros la tenemos que atribuir, porque lo que tú decías, Felipe, que nosotros estamos bien de salud, podemos estar respirando, podemos estar aquí escuchando palabras del Señor. Y estos días reflexionaba mucho en eso, mucho en que gracias a Él estamos así, o sea, no nos hemos enfermado a pesar de todo lo que estamos viviendo y estamos aquí aún escuchando palabras, ya aún escuchando del Señor. Él nos da la oportunidad día a día de escuchar palabras. Creo que nadie puede decir que no, que a pesar de que la iglesia esté encerrada, todo, de que el Señor nos ha encargado de traernos palabras, de escuchar alabanzas, cultos, y nosotros poder atribuírselos siendo obedientes a Él, ya que quizás a veces nos falta eso, pero como tú dices, o sea, uno tiene que poder cada día pedirle al Señor que le ayude en ese sentido, y creo que el ser agradecido también es como una obediencia hacia Él. Así que eso, quería comentar que podamos ser agradecidos del Señor de que hasta el día de hoy, a pesar de llevar más de un año ya encerrado, aún podemos seguir escuchando de Él. Ya quizás ya no en la iglesia, pero a través de los estudios y todo eso. Eso. Amén. Gracias, Madre. Bien, vamos a terminar por hoy. Vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias por su palabra y vamos a arrepentirnos también. Gracias, Carmen, bienvenida también. Y vamos a orar al Señor. Creo que siempre es bueno reflexionar en torno a la palabra, pero también ir a la acción. Y aunque no lo pensemos así, la oración es una acción. Ir ante el Señor y contarle y exponernos y pedir perdón es una acción concreta después de escuchar su palabra. Y rogar que el Señor siga haciendo la obra, como yo sé que la está haciendo en cada uno de nosotros, y nos conceda cada día tomar mayor conciencia de quién es Él, de su gracia, y que eso nos vaya llevando a mayor santidad. Así que vamos a orar al Señor. Les pido ahí que me acompañen, inclinen su rostro al Señor. Padre bueno, te bendecimos en esta tarde. Reconocemos que tú eres ese Dios que habló al mar y el mar obedeció. Señor, nosotros tenemos responsabilidades, poder, pero nuestro poder es limitadísimo. Ni siquiera podemos decirle a nuestro propio cuerpo qué hacer. Nuestro cuerpo funciona por misericordia tuya. Nuestros pulmones todavía respiran el aire solo porque tu gracia así lo quiere. Nuestros párpados son capaces de parpadear solamente porque tú así lo quieres. Nuestro cerebro funciona porque tú permites y concedes que nuestras neuronas sigan haciendo esas sinapsis, sigan haciendo esas conexiones. Y desde ahí en adelante, todo en esta vida, en realidad,
está en tu control y no en el nuestro. Y te damos las gracias, Señor, porque hoy tú nos muestras una vez más ese despliegue de poder que tantas veces fallamos en observar. Nos muestras a través de este milagro portentoso de abrir las aguas, Señor, y que tu pueblo pasara en seco. Pero todos los días, la verdad es que nosotros vemos tu mano poderosa. La vemos, Señor, en que tus misericordias son nuevas cada mañana, y cada mañana, Señor, tú permites que el sol salga para nosotros, a pesar de vivir en medio de un pueblo de labios inmundos, de un pueblo de pecadores. Tú sigues teniendo consideración con tu palabra, Señor. Tú dijiste que iba a continuar la vida y iban a continuar las estaciones del año y que tú no ibas a volver a exterminar la vida en esta tierra por medio del agua. Y así ha sido. Tú has sido fiel a tu palabra. Has sido fiel a tu promesa. Has sido fiel a tu pacto. Por eso en esta hora te bendecimos, Señor, te alabamos. Y junto con alabarte, queremos darte la gloria al reconocer nuestro pecado ante ti, Señor. Ninguno de nosotros que ha leído tu palabra hoy día puede sentir que está bien ante ti, Señor. Porque la verdad es que todos nosotros hemos pecado contra ti. Y no lo hacemos una vez, sino que lo hacemos múltiples veces. A veces casi a diario, Señor. Pecamos en desestimar tus bendiciones, pecamos en no ser agradecidos en nuestro corazón, y pecamos también en no tomar en consideración tu palabra para obedecerla con diligencia. Muchas veces somos diligentes en muchas cosas de nuestras vidas, pero no contigo. Muchas veces a ti te dejamos lo peor, el menor tiempo posible, los momentos donde somos menos conscientes de nosotros mismos. A veces te dejamos los últimos 5 minutos de nuestro día. Muchas veces te dejamos en la intimidad de nuestro corazón poco tiempo para pasar contigo y disfrutar contigo. Y de eso somos culpables y responsables, y por eso te queremos pedir perdón. Queremos confesar, Señor, que muchas veces sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos, y que muchas veces sabiendo las cosas que tú no deseas que hagamos, las hacemos igual. Y pecamos, Señor, y muchas veces pecamos de ignorancia, pero también muchas veces pecamos queriendo pecar, siendo presumidos, Señor, en ir a hacer lo que tú nos mandas no hacer. Por eso en esta hora queremos confesar nuestro pecado, pero no queremos simplemente confesarlo de nuestras bocas, sino que queremos que haya un cambio de corazón, y por eso te pedimos a ti, Espíritu Santo, que tú produzcas ese cambio de corazón. Señor, nosotros no podemos cambiarnos a nosotros mismos. Nuestro corazón requiere de una intervención mayor, una cirugía mayor, y esa la puedes hacer tú, Espíritu Santo. Por eso en esta tarde, en esta noche, junto con mis hermanos, nos humillamos ante tu presencia, Señor. Reconocemos nuestra bancarrota espiritual, nuestra necesidad desesperada de ti, y te pedimos que tú nos concedas un cambio de corazón. No queremos simplemente levantarnos de nuestras sillas el día de hoy y no acostar y partir mañana a la semana y que todo siga igual, Señor. Queremos que tu palabra produzca un cambio, que traiga fruto, que verdaderamente te glorifique, que sea un perfume grato ante tu presencia, algo de lo cual tú estés contento y agradado. Por eso te pedimos, Señor, produce ese cambio en nosotros. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades, en nuestras flaquezas, en nuestras incapacidades, incluso en nuestras contradicciones, en aquellas cosas que a veces decimos querer hacer, pero en realidad no queremos hacer. Concédenos, Señor, un cambio de corazón, un cambio de mente. Y yo oro para que cada uno de nosotros, Señor, en este tiempo, en esta semana que se avecina, llena de compromisos, de urgencias, de cosas que hacer, recuérdanos, Señor, que nuestra intimidad contigo es importante. Ayúdanos, Señor, a dejarte tiempo. Ayúdanos a pasar tiempo contigo, a aprender a disfrutarte, Señor. A apartar tiempos de alabanza, de adoración, tiempos de buscar en la palabra, tiempos de animarnos mutuamente como el cuerpo de Cristo que somos. Ayúdanos a entendernos, Señor, necesitados de ti. Y Padre, si es que en algún momento nos empezamos a desviar, te pedimos que tú, por medio de tu Santo Espíritu, nos tires la oreja, Señor. Que tú no nos concedas vivir la vida lejos de ti bien. Ayúdanos, Señor. Y si es necesario el dolor, que venga el dolor, con tal de que sea correctivo en nuestras vidas, te lo pedimos. No permitas que nuestro corazón se vaya tras su propio parecer, a sus propios deseos. Impídenos, Señor, alejarnos de ti, porque nosotros sabemos que solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. La verdad es que nuestro corazón te necesita a ti, por sobre todas las otras bendiciones que nuestra vida pudiese desear, por sobre todos los otros proyectos que quisiéramos concretar, sobre todas otras cosas que faltan en nuestras vidas. Nosotros hoy día reconocemos que tú eres el que nuestra alma necesita. Por eso, llénanos de ti, Señor. Produce en nosotros amor hacia ti, respeto, temor reverente. Padre, así como Israel, al ver a sus enemigos exterminados, a ver esos cuerpos flotando en el mar, tuvieron temor de ti
concédenos que en esta tarde nuestro corazón crezca en temor reverente. Y ayúdanos, Señor, cuando venga la tentación, cuando venga la desidia, la flojera, la pereza, entender, Señor, que tú mereces lo mejor de nosotros. Gracias, Jesús. Gracias por tu sacrificio. Gracias por esta tarde de estudio. Gracias por mis hermanos. Bendícenos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias a todos los que se conectaron entonces el día de hoy.